Cordial saludo, chicos. Como pudimos ver en el video anterior, ya tenemos nuestra casa o proyecto construido con Laravel 12, los planos listos con el modelo Vista Controlador y la decoración puesta con la plantilla Admin LTE. Ahora vamos a amueblarla. Para ello vamos a crear el módulo para registrar, ver, editar y eliminar egresados, lo que técnicamente conocemos como CRUD. Para esto usaremos una herramienta mágica de Laravel que nos crea el modelo, la migración y el controlador en un solo paso. A este primer paso le denominamos creación de los cimientos. Por tanto, vamos a nuestra guía, copiamos nuestro primer comando y procedemos a ir a nuestra terminal dentro de la carpeta de nuestro proyecto de egresados y ejecutaremos dicho comando. El comando en mención es php artisan make model, de crear el modelo. Le colocamos el nombre de nuestro modelo que es egresado y notemos la bandera MCR. Al fijarnos en esta bandera podemos ver que esta significa que queremos la migración, por ello la M, el controlador, por eso la C, y que sea de tipo resource, por eso la R, es decir, que contenga todas las funciones listas. Ahora vamos con el segundo paso, que es donde vamos a definir la tabla en la base de datos, es decir, la migración. Por tanto, ahora debemos decirle a la base de datos qué información guardaremos de cada egresado. Para ello vamos a editar el archivo de migración que se acaba de crear. Dicho archivo se encuentra en la ruta Database, Migration, y miremos el archivo que tiene la fecha de creación y a su vez va acompañado de sufijo createEgresadosTable.php. Recordemos que la fecha cambiará según el momento en que lo hayamos creado. Y procedemos a copiar el código que se encuentra en nuestra guía, reemplazando el método app. Para comprender un poco lo que estas líneas de código representan, podemos ver que void indica que la función no va a devolver ningún valor. Con relación a schema create, le estamos diciendo a Laravel que vamos a crear una tabla nueva. Egresados, estamos indicando que es el nombre que le vamos a dar a la tabla. En function blueprint table, hacemos referencia a una función donde se definen las columnas y table representa la tabla que se está construyendo. Ahora vamos a notar que configuramos cada una de las columnas o campos que va a contener nuestro modelo o nuestra tabla. En primer lugar vamos a encontrar table ID, que es donde vamos a crear una columna llamada ID, la cual es un número entero grande y que se va a autoincrementar, es decir, se incrementará de forma automática. Posteriormente vamos a decir que vamos a crear una columna llamada nombres, que va a ser de tipo texto, es decir, varchar, y que por defecto va a permitir hasta 255 caracteres. Ustedes van a determinar también el número de caracteres. A veces para nombres no se definen 40 caracteres o al gusto de cada diseñador. Posteriormente vamos a encontrar apellidos, que igual que en el campo anterior, lo vamos a definir como string y va a guardar los apellidos de el egresado. ¿Sí? Vamos a crear la columna email, que es de tipo texto, y vamos a decir que va a ser única, es decir, que no se puede repetir. Posteriormente vamos a crear la columna teléfono. Aquí la vamos a dejar de tipo texto porque pues vamos a saber que los números no van a ser utilizados para una operación matemática. Le vamos a decir que es nullable, es decir, que puede quedar vacía. Por tanto, no es obligatorio que el egresado tenga teléfono. Y el año de graduación va a ser de tipo entero y es allí donde vamos a decir de qué promoción va a ser, 2022, 2023, 2025, etc. Table timestamp crea automáticamente dos columnas. Esto hace referencia a la fecha y hora en que se creó el registro y la fecha y hora de la última actualización. ¿Listo? Aquí Laravel las maneja de forma automática. Tengamos en cuenta que una vez guardado el archivo, debemos enviar estos cambios a la base de datos, como hicimos en el video anterior. Por tanto, debemos ejecutar el comando php artisan migrate. Como tercer paso tenemos que proteger los datos, es decir, el modelo. Es importante considerar que Laravel nos protege de que nadie intente guardar datos basura o campos que no permitimos y para ello debemos especificar qué campos son seguros para guardar masivamente. Por tanto, vamos al archivo ubicado en la ruta app, models y archivo denominado egresado.php. Para comprender un poco lo que estas líneas de código hacen, podemos decir que namespace addModels está definiendo el espacio de nombres. Esto significa que esta clase está dentro de la carpeta addModels. Consideremos que Laravel organiza el código por carpetas lógicas. Por tanto, debemos de definir el espacio de nombres. Seguidamente podemos ver que se importa la clase hashFactory a través de esta línea. Esto sirve para poder crear datos de prueba y es muy útil cuando se hacen pruebas o seeders. Posteriormente vamos a importar la clase base denominada model. Todos los modelos de Laravel heredan siempre de esta clase y es la que permite conectarse con la base de datos. Seguidamente vemos class egresado extends models. Aquí se crea una clase llamada egresado y extend model significa que hereda todo el comportamiento del modelo de Laravel.
Esto ya lo vimos en el tema de herencia, polimorfismo y encapsulamiento el semestre anterior. Esto hace que automáticamente se conecte a la base de datos con la tabla egresados. Es importante considerar que Laravel convierte el nombre de la clase en plural automáticamente. Posteriormente, comenzamos el contenido de la clase y vemos Use HashFactory, el cual activa el trait HashFactory que permite hacer cosas como egresado factory create, que se utiliza para generar registros automáticamente en pruebas. Posteriormente vemos Protected Fillable, y aquí es donde definimos un arreglo llamado Fillable que sirve para seguridad, el cual le dice a Laravel qué campos puede llenar masivamente. Esto evita ataques llamados mass assignment. Luego le indicamos cuáles son los campos permitidos, como nombres, apellidos, email, teléfono y año de graduación, lo que significa que solo se llenarán esos campos, y si alguien intenta enviar otro campo, por ejemplo, isadmin, Laravel no lo va a permitir. En nuestro paso 4 procedemos a configurar el mapa, es decir, las rutas. Aquí necesitamos decirle a Laravel que existen nuevas URLs para acceder a los egresados, como el caso de crear, editar, etc. Como estamos usando autenticación, estas rutas deben de estar protegidas para que solo los usuarios que hayan iniciado sesión puedan acceder. Esto es un proceso muy similar al que realizamos el semestre pasado en PHP cuando trabajamos el tema de herencia, polimorfismo y encapsulamiento. Para ello nos dirigimos al archivo ubicado en el directorio rows, cuyo nombre es web.php. Procedemos a copiar y pegar el código de la guía, agregando esto al final. Para comprender estas líneas de código, podemos afirmar que esta línea la empleamos para indicarle a Laravel que cuando hagamos mención de egresados controller en determinada clase o fichero, se refiere específicamente al archivo que está guardado en la carpeta de controladores de nuestra aplicación. La siguiente línea se utiliza para importar la herramienta de autenticación out de Laravel. Esto nos permite usar sus funciones de seguridad en cualquier parte de nuestro archivo sin que el sistema genere errores de clase no encontrada. Esta línea usualmente se emplea para indicarle a Laravel que vamos a utilizar la herramienta oficial de enrutamiento routing, que es la encargada de gestionar todas las direcciones URL de nuestra aplicación. RouteGet es el encargado de escuchar la petición del usuario para luego indicarle al servidor que solo debe reaccionar cuando alguien intente obtener o ver una página mediante el método get a través de la barra de direcciones o un enlace. Comillas slash es el punto de contacto, es decir, representa la dirección raíz o página principal de nuestro sitio web. Function es la acción inmediata, es decir, donde se definen las instrucciones que el servidor debe ejecutar en el preciso momento en que se detecta que alguien entró a la dirección raíz. Return View Welcome es el resultado final y su labor es precisamente buscar el archivo de diseño llamado Welcome Blade PHP y entregárselo al navegador para que el usuario pueda ver la interfaz gráfica. El trabajo esencial de OutRoutes es activar de forma automática todo el ecosistema de rutas de seguridad que requiere una aplicación web profesional. Es decir, que en lugar de que tengamos que escribir una por una las rutas para el inicio de sesión, el registro de recuperación de contraseña, esta sola línea le ordena a Laravel que las cree todas por nosotros. El trabajo fundamental de la siguiente línea de código es conectar la dirección del panel principal con la lógica que muestra el escritorio del usuario, asignándole además de ello un alias o nombre único para que el sistema pueda encontrarla fácilmente. RouteGet home es el encargado de escuchar cuando el usuario intenta acceder a la dirección home. Aquí damos la orden directa al servidor indicándole que debe buscar el archivo home controller y ejecutar específicamente su función llamada index para cargar los datos del tablero. Con relación al name home, su trabajo fundamental es ponerle un nombre de referencia a la ruta. Esto es muy útil porque si en el futuro decidimos cambiar la URL de home a escritorio, no tendremos que cambiar todos nuestros enlaces. Laravel simplemente buscará el nombre home y sabrá a dónde ir. El siguiente bloque es el corazón protegido de nuestra aplicación y es donde aplicamos la verdadera seguridad para que nadie ajeno a la institución pueda manipular la información. Su trabajo fundamental es crear un área restringida dentro del sitio web donde solo los usuarios que hayan iniciado sesión correctamente pueden ingresar. Para desglosar y analizar detalladamente lo que hace este bloque de código, podemos decir que Rose Middleware Out es el portero de seguridad. La palabra middleware significa software intermedio y en este caso el portero se llama out. Su única misión es revisar si el usuario ya puso su correo y clave y si no lo ha hecho, lo expulse automáticamente hacia la página de login. Group Function es la zona protegida. Todo lo que escribamos dentro de las llaves estará bajo la vigilancia de este portero. Esto sirve para no tener que ponerles seguridad a cada ruta una por una y simplemente las agrupamos y ya. Aquí es donde encontramos la ruta maestra del CRUD. En una sola línea, Laravel crea automáticamente las 7 rutas necesarias para: primero, ver la lista, es decir, el index. Segundo, ver el formulario de creación, es decir, create. Tercero, guardar un nuevo egresado, es decir, store. Cuarto, ver un egresado específico, es decir, show. Quinto, editar. Sexto, actualizar, es decir, update. Y séptimo, eliminar,
es decir, destroy. Ya en nuestro paso 5, denominado el cerebro del sistema, es decir, el controlador, podemos ver que aquí ocurre la magia lógica. Es decir, que aquí el controlador decide qué hacer cuando el usuario pide guardar o ver un egresado. Para ello usaremos buenas prácticas de validación. Por tanto, vamos a la ruta del archivo ubicado en el directorio app http controllers y el nombre del archivo es egresadocontroller.php. Aquí procedemos a copiar y pegar el código de la guía, reemplazando el contenido de la clase. Para comprender lo que estas líneas de código representan o indican, podemos decir que el namespace lo que hace es indicar que esta clase se encuentra en dicho directorio. Posteriormente, el use egresado lo que hace es importar el modelo egresado, gracias al cual podemos consultar la tabla de egresados. Posteriormente, vemos el use request que permite usar el objeto request que contiene los datos que envía el formulario. Posteriormente, procedemos a crear el controlador egresado controller, el cual hereda de la clase base controller. Aquí podemos ver los diferentes métodos, como en el caso del index, que lo que hace es mostrar la lista de egresados. Aquí podemos ver que se ejecuta el egresados o la función o método egresados all, que trae todos los registros de la tabla, y all significa traer todo, es decir, sin ninguna condición. Luego vemos que hay un return view, la cual carga la vista egresados index.blade.php, le envía la variable egresados, y compat egresados es una forma corta de enviar datos a la vista. Posteriormente vemos el método create, que muestra el formulario para crear un nuevo egresado. Y el tercer método es el store. Aquí lo que hace es guardar el nuevo egresado en la base de datos, pero para ello tiene en primer lugar el paso de validación, es decir, request validate. Aquí Laravel revisa que los datos estén correctos, es decir, que todos los parámetros de configuración de este campo se estén cumpliendo. Seguidamente tenemos el paso 2, que es crear el registro. Allí vemos que dice egresados create request all. Esto lo que hace es tomar todos los datos del formulario, crear el registro en la base de datos, y esto solo funciona porque definimos fileable en el modelo. Posteriormente vamos a redireccionar, este es nuestro tercer paso, y para eso vemos que dice return redirect root egresados.index with SASES egresado creado exitosamente. Ese es el mensaje que lo acompaña. Y esto, en líneas generales, lo que hace es redirigir a la lista principal enviando un mensaje de éxito. Posteriormente, vemos el método edit. Aquí Laravel usa algo llamado como root model binding. Eso lo que hace automáticamente es buscar el egresado por su ID. ¿Listo? Y luego retorna una vista, que es egresados.edit compat egresado. Lo que hace es abrir el formulario de edición y enviar los datos del egresado. Posteriormente vemos el método update, el cual actualiza un registro existente. Por eso le enviamos los diferentes parámetros del egresado. Aquí vemos la validación especial del email. Recuerden que dijimos que el email iba a ser un campo único dentro de nuestro modelo, lo cual evita que salga o surja un error si el usuario no cambió el correo. Actualizar datos, como podemos ver, dice update request all. Lo que hace es modificar el registro en la base de datos y luego redirige con un mensaje de éxito. Luego encontramos el método destroy, y este método destroy lo que hace es eliminar un egresado, y ahí vemos la función o método delete, el cual borra el registro de la base de datos y luego redirige acompañado de un mensaje. Como siguiente paso tenemos la vista de creación. Es donde vamos a crear el formulario para registrar un nuevo egresado. Para ello, creamos un archivo en la ruta resource views egresados y le colocamos como nombre create.blade.php. Luego copiamos y pegamos el código de la guía y guardamos. Aquí lo que estamos indicando es que esta vista va a utilizar la plantilla principal del panel administrativo Admin LTE. Esto significa que no necesitamos construir toda la estructura HTML desde cero, ya que Admin LTE incluye el menú lateral, la barra superior, los estilos y la estructura general del sistema. Nuestra vista simplemente se inserta dentro de ese diseño. Luego encontramos esta línea que define el título que aparecerá en la pestaña del navegador, en nuestro caso, lista de egresados. Después aparece el siguiente bloque de código. Aquí estamos definiendo el encabezado que se mostrará dentro del panel administrativo, es decir, cuando el usuario abra esta página verá el título Gestión de egresados. Luego encontramos esta sección que define todo el contenido principal que aparecerá en la página. Dentro de esta sección vamos a construir la interfaz para administrar los egresados. Después aparece la siguiente línea. Cabe aclarar que en Admin LTE se utilizan tarjetas o cards para organizar la información de forma visual. Esta tarjeta tendrá dos partes, el encabezado y el contenido.
En el encabezado de la tarjeta encontramos este enlace que crea un botón que permite registrar un nuevo egresado. La función route genera automáticamente la URL asociada a la ruta egresados.create, la cual normalmente corresponde al formulario de creación de egresados. Dentro del botón también encontramos un icono, y este icono representa el símbolo más, indicando que se trata de agregar un registro nuevo. Luego encontramos la siguiente condición. Esto significa que si existe un mensaje de éxito almacenado en la sesión, entonces se mostrará una alerta. En este caso, para indicar que el egresado ha sido creado de forma correcta. Dicho mensaje se muestra dentro de una alerta de Bootstrap, la cual aparece en color verde para indicar que la operación fue exitosa. Después se crea una tabla con la siguiente estructura. Esta tabla utiliza estilos de Bootstrap que permiten mostrar filas alternadas y resaltar filas cuando el usuario pasa el mouse. El encabezado de la tabla, como pueden ver ustedes, define las diferentes columnas que forman parte de nuestro modelo. Luego encontramos una estructura muy importante. Esta instrucción significa que vamos a recorrer la colección de egresados que fue enviada desde el controlador. Es decir, pesos egresados contiene la lista completa y pesos egresados representa cada registro individual. Por cada egresado se genera una fila dentro de la tabla. Dentro de cada fila se muestran los datos utilizando la siguiente sintaxis. Las dobles llaves se utilizan en Blade para imprimir información en la vista. De esta manera mostramos todos los datos que forman parte del registro. Finalmente encontramos la columna de acciones, donde se incluyen dos botones como son editar y eliminar. El botón de edición es el siguiente. Este enlace dirige al formulario que permite modificar la información del egresado que hemos seleccionado. Como pueden ver, se utiliza un icono de lápiz para representar la acción de edición. Para eliminar un egresado se utiliza un formulario. Este formulario envía la solicitud a la ruta encargada de eliminar el registro. Dentro del formulario aparecen dos instrucciones importantes del Laravel como son @csrf. Esta instrucción agrega un token de seguridad para proteger la aplicación contra diferentes tipos de ataques. Y la segunda es @methodDelete. Esto se utiliza porque HTML solo permite enviar formularios con métodos get o post, por lo que Laravel simula el método delete para eliminar el registro. Finalmente, el botón de eliminar tiene la siguiente instrucción. Esto genera una ventana de confirmación, de modo que el usuario deberá confirmar la acción antes de eliminar el registro. El siguiente paso es la creación de la vista de edición, en este caso pues un formulario, y es muy similar al de crear, pero carga los datos existentes para modificarlos. Para ello vamos a la ruta, Resource, Views, Egresados, y creamos el archivo edit.blade.php y copiamos y pegamos el código que tenemos en nuestra guía. Como podemos ver, las primeras líneas de código ya fueron analizadas en las dos anteriores ocasiones. Así que iniciamos a partir de esta sección que contiene todo el contenido principal que se mostrará en la página. Este ciclo recorre todos los errores generados durante la validación y luego los muestra en una lista, lo cual permite que el usuario vea exactamente qué campos necesita corregir. Luego encontramos el formulario principal. Este formulario enviará la información hacia la ruta egresados.update. Esta ruta corresponde a la acción del controlador encargada de actualizar el registro. Además de ello, se envía el objeto egresado que representa el egresado que se está editando. Dentro del formulario aparecen dos directivas importantes como son @csrf, que tal como se explicó en el anterior archivo, esta directiva agrega un token de seguridad para proteger la aplicación contra ataques CSRF. Luego encontramos method_put. Esto es necesario porque HTML solo permite enviar los formularios con métodos get o post. Laravel utiliza esta directiva para simular el método put, que es el método utilizado para actualizar registros en una aplicación REST. Después se organiza el formulario utilizando filas de Bootstrap. Esto permite que dichos campos aparezcan prerellenados con la información actual del egresado. Esto es muy importante porque el usuario puede ver y modificar los datos existentes. Y finalmente, como paso 7, lo que hacemos es agregar el módulo al menú lateral para que no tengamos que escribir la URL manualmente. Por ello, agregaremos un enlace en el menú lateral de admin LTE. Para ello, vamos a la ruta config admin_lte.php y buscamos la sección menú y agregamos el siguiente bloque que se encuentra dentro de la guía. Y listo, ahora podemos actualizar nuestra página web y vemos las opciones de egresados en el menú lateral. Aquí podremos registrar, editar y borrar egresados con una interfaz profesional. Vamos a agregar un registro. En este caso, de forma intencional, vamos a agregar en el año de graduación el año 2027.
Al intentar guardar el registro, podemos observar que el sistema nos muestra un mensaje de notificación indicando que el año ingresado no es válido. Esto ocurre porque previamente hemos definido una regla de validación, la cual establece que el año de egreso no puede ser mayor al año actual. Por lo tanto, el sistema detecta este caso como un error y no permite almacenar el registro hasta que el dato sea corregido. Adicionalmente, podemos observar que parte del mensaje aparece en inglés. Esto nos indica que es posible personalizar o traducir estos mensajes dentro del proyecto. Para ello, debemos revisar los archivos de configuración de validaciones del framework, donde podemos modificar los textos y adaptarlos completamente a nuestro lenguaje. Una vez realizado este ajuste, corregimos el año de egreso, ingresando un valor válido correspondiente al año actual o inferior, guardamos nuevamente el registro y, como podemos ver, ahora sí se almacena correctamente en el sistema. Ahora vamos a probar la funcionalidad de editar. Seleccionamos el registro que acabamos de crear y modificamos algunos de los datos. Ahora guardamos los cambios y, como pueden ver, la actualización se realiza correctamente y los datos se reflejan de inmediato en la tabla. A continuación agregaremos un nuevo registro. En este caso ingresaremos el nombre Jorge, pero intencionalmente colocaremos una letra en mayúscula incorrecta para simular un pequeño error. Ahora utilizaremos nuevamente la opción de editar, corregimos el dato y guardamos los cambios. Como pueden observar, la modificación se actualiza sin ningún tipo de problema en el sistema. Seguidamente agregamos otro registro adicional para evidenciar que el sistema permite seguir incorporando información utilizando el botón de nuevo registro y manteniendo siempre actualizado el listado de datos. Finalmente vamos a probar la opción de eliminar. Para ello seleccionamos uno de los registros, presionamos el botón eliminar y, como pueden ver, el sistema nos notifica que el registro ha sido eliminado correctamente y este desaparece del listado. De esta manera hemos verificado el funcionamiento completo del CRUD: crear, leer, actualizar y eliminar registros dentro de nuestra aplicación desarrollada con Laravel 12 utilizando la plantilla Admin LTE. En nuestra próxima entrega veremos cómo realizar consultas específicas y generar informes o reportes en PDF a través de Laravel 12.